pegados, no los podía separar, aunque quisiera no los podía separar. Muy bien. ¿Tienes Nehemías capítulo 9? ¿Sí? Perfecto. Hay un versículo en el libro de Hebreos donde dice, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Y me encanta ese versículo, ¿sabes? Porque muchas veces uno experimenta o vive ciertas situaciones en su vida o sumatorias de situaciones en su vida que uno quiere aflojar, dejar, abandonar. Y cuando el autor del libro de Hebreos escribe el libro de Hebreos y en especial ese pasaje, es porque un grupo de cristianos está padeciendo diferentes situaciones, adversidades, oposición. Dice, inclusive el autor dice, el desprecio o el desprenderte de tus bienes lo hiciste con gozo. Dice el autor de Hebreos, o sea, tuviste buen gozo y buena actitud cuando las cosas estuvieron sumamente difíciles y resististe y permaneciste, pero hay un momento, en el autor de los Hebreos va hablando, que hay un momento en que la gente se cansó, que la gente dijo, pues ya estuvo, o sea, esto estuvo, ya hasta aquí llego, y el autor de Hebreos les hace este ánimo, le dice, es que nosotros no somos de los que retrocedemos, somos de los que perseveramos, permanecemos. Y quiero empezar la prédica del día de hoy con este título, ¿de acuerdo? No abandonamos. ¿Sale? No abandonamos. Ahora, ya has visto capítulo 7, Nehemías hace reformas, empieza a poner personas a ocupar oficios, cantores, porteros, etc. Nehemías capítulo 8, vimos la semana pasada, que empieza un avivamiento. ¿Y cómo empieza el avivamiento? Con la escritura expuesta. ¿Ok? La ley expuesta. ¿Y te acuerdas cuántas horas estuvieron delante de la ley? ¿Escuchando la ley? 6 horas. 6 horas escuchando la ley y terminaron, ¿qué? Celebrando la fiesta de los tabernáculos. Una fiesta de alegría, donde no podías estar triste. Le dijeron, Nehemías y Esdras le dijo al pueblo, vaya, compartan sus comidas, sus bebidas, celebren, tomen vino, porque este es un tiempo de celebración, porque es recordar a Dios. Y terminamos así el capítulo 8 y empieza el capítulo 9 con el capítulo 9 y capítulo 10 con un increíble cambio. Vienes de una alegría, pero hay un cambio. Ahora, espero puedas tomar nota, pero de lo que hoy te quiero hablar es que nosotros no abandonamos porque Dios no nos abandonó. El Dios de misericordia que ha dado a su Hijo en nuestro rescate nos llama a ser generosos. Te lo repito, no abandonamos porque Dios no nos ha abandonado. El Dios de misericordia, que ha dado a su Hijo en nuestro rescate, nos llama a ser generosos. Eso es lo que habla el capítulo 9 y capítulo 10. Y lo vamos a ver en los 4 puntos, ¿de acuerdo? Son solo 4 puntos. La actitud, la historia, los comprometidos, la promesa. Te repito, la actitud, la historia, los comprometidos y la promesa. Recuerda, no abandonamos, pues, porque Dios no nos ha abandonado. El Dios de misericordia que dio a su Hijo en nuestro rescate nos llama a ser generosos. Quiero que hablemos del versículos 1 al 3 del capítulo 9, ¿de acuerdo? Capítulos 1 al 3, dice así: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová que Dios... y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Antes de empezar, déjame orar, ¿sale? Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por estar delante de tu palabra, por estar reunidos, Padre, este domingo. Y queremos pedirte, Señor, tu bendición.
que sensibilices nuestros corazones, Señor, predispongas nuestras mentes, que prepares nuestra actitud o que prepares nuestro corazón para que respondamos con una actitud adecuada ante lo que tu palabra tiene para nosotros, Señor. Produce aquello que necesitas producir en nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Te quiero hablar primero de la actitud. ¿Te das cuenta? A ver, el pueblo viene de estar celebrando, el pueblo viene de estar alegres, el pueblo viene de estar un tiempo de regocijo y de mucho ánimo. Sin embargo, el 24 del mismo mes, o sea, días después nada más, el pueblo llega en una actitud. Ahí me van a ayudar con algunas imágenes que tenemos como una ilustración. Pero ¿cómo llega el pueblo? El pueblo se reúne, ¿de acuerdo? Todo el pueblo se reúne, pero ahí viene la siguiente imagen. ¿Con qué actitud viene? Bueno, tal vez no se llega a entender bien la imagen, pero llegan con esta actitud de predisposición a lo que iba a venir. Cuando dice aquí que ellos vinieron en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí, cuando ellos estaban, se ponían tierra, se esparcían cenizas sobre su cabeza, era porque ellos estaban en aflicción. O es porque había fallecido algún familiar de ellos y eso era una manera de demostrar que estaban afligidos. Entonces el pueblo se acercó con una disposición, con una actitud. ¿Cuál era la actitud? Estamos afligidos. Estamos afligidos. Se reúne el pueblo para evidenciar que había una aflicción en su alma. ¿Y por qué? Ahora lo vamos a ver. Pero el verso 2 no solo nos muestra que había una aflicción en ellos, sino que el verso 2 también nos muestra que ellos ya habían hecho algo. Se habían apartado de la descendencia se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Eso quiere decir que hicieron una diferencia. ¿De acuerdo? Algo que por mucho tiempo no habían hecho. ¿Por qué? Porque ellos habían estado emparentándose con los de las otras naciones. Pero ellos decidieron aquí hacer un freno, un stop. No nos vamos a vincular con ellos. Sin embargo, todo lo contrario, vamos a confesar los pecados y las iniquidades. ¿De quién? ¿De quién fue de quién? De sus padres. Es interesante las acciones de sus padres. Ahora, no sabemos cuántos sus padres fueron conscientes del pecado que cometieron, que defraudaron a su Dios. Sin embargo, los hijos, estando expuestos ante la ley, habiendo pasado cerca de 20 días de estar escuchando la ley permanentemente y constantemente, se dieron cuenta que sus padres habían pecado. Qué interesante. Que ya había una predisposición a confesar los pecados, a reconocer las faltas. Hemos fallado. Nuestros padres han fallado. Por su causa nosotros estamos aquí. Pero no solo ellos. Nosotros tampoco hemos hecho lo correcto delante de Dios. Qué interesante. Pero el verso 3, en la actitud, dice que puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley por 6 horas. Desde el amanecer hasta el mediodía. 6 horas expuestos a la ley de Dios. ¿Y qué vino después de haber estado 6 horas expuestos a la ley de Dios? 6 horas de confesión. Confesión. Ahora ya no fue por los pecados de sus padres, sino por sus pecados. ¿Te das cuenta? Verso 3 en la última parte. La cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Ahora hay algo interesante. Nunca voy a adorar a Dios de una manera que Él anhela y espera que lo adore si no hay confesión de pecados. Nunca voy a darle a Dios la adoración que Él se merece cuando no hay reconocimiento de mis faltas, de mis pecados, y no le estoy rindiendo a Él la confesión de mis pecados. Ahora, ¿sabes? Nosotros tal vez estamos acostumbrados a esta idea de que la confesión de pecados es, pues sí, échate un momento, o sea, ponte un momento a hablar con Dios y en ese momento dile: Dios, mira, perdóname, he hecho esto y ya no quiero hacer lo mismo. Wow. Pero pasarte 6 horas confesando tus pecados, debería haber una lista muy grande de confesión de pecados.
Ahora te hago una pregunta y esa pregunta es para mí. Tal vez cuántas veces nos hemos sentado a hacer una lista de las cosas que no estamos haciendo bien ante Dios. O sea, ay, es que no estoy obedeciendo a mis padres. Es que yo irrito o enojo a mis hijos. Es que falto o trato mal a mi esposa o no respeto a mi esposo. O, Señor, no estoy siendo fiel en mi generosidad contigo. O estoy relacionándome, entrando en relaciones con personas que no conocen y no tienen mi convicción y mi fe, no comparten mi fe. O estoy permitiendo que soy permisivo y dejo que mis hijos hagan las cosas que quieren, porque no quiero alejarlos de mí. Pasarse 6 horas confesando sus pecados tenía que haber implicado un profundo arrepentimiento y un quebranto en su corazón, muy grande. Y eso los llevó después a adorar. Iglesia, ¿cuál es mi actitud delante de las escrituras del Señor? ¿Cuál es mi actitud cuando me presento ante mi Dios? Siempre a mí me encanta cuando un profesor que nos daba clases en el Instituto Bíblico nos decía, a veces nosotros no le decimos toda la verdad a Dios cuando confesamos. ¿Cómo así? Le decía, pues agarras y le dices, Dios, Señor, Padre, perdóname porque robé esta cuerda, esta cuerda, pero no le dices que del otro lado de la cuerda lo que traías consigo era un animal, una vaca, un caballo. Señor, no me robé el animal, solo me robé la cuerda. Pero yo no sabía, qué casualidad que a esa punta tenía el animal, ¿va? Pero Señor, perdóname porque robé la cuerda. Y él hacía esta comparación cuando decía, a veces nosotros no somos totalmente honestos con Dios para decirle la verdad de las cosas. Señor, tú sabes que hizo esto, pero tú sabes por qué lo hice, Señor. Estar aquí y llegar día tras día, domingo a domingo, adorar, servir y todo lo demás, es muy bueno. Pero mi pregunta, querida iglesia, es, ¿cómo está mi corazón delante de Dios con la vida que llevo? ¿Cómo estoy viviendo realmente en mi interior? ¿Sabes? A veces pueden ser nuestras palabras lisonjeras. O sea, el vocabulario que tengo. Cuando estoy aquí en la iglesia, brota bendición y brota buenas palabras y a Dios y adorar. Y cuando estoy fuera de la iglesia, con compañeros de trabajo, con clientes, con amigos, ¿cómo hablo? ¿Cómo me desarrollo, me desenvuelvo? ¿Y sabes qué decía Santiago? De una misma fuente no puede salir bendición y maldición. O sea, de una boca no puede salir, alabado sea Dios. Y después, ese es un... Pero ¿con qué actitud nosotros nos presentamos con el Señor? ¿Cómo venimos con Él? ¿Qué buscamos al estar delante de Él? ¿Qué sucede cuando tú y yo abrimos las Escrituras? No sé, día con día, si tienes el hábito de cada día leer la Biblia,
o cuando tienes el tiempo de leer la Biblia, ¿qué sucede cuando abres las Escrituras? ¿Qué hace Dios en tu vida? ¿Qué te dice Dios? ¿Qué te muestra Dios? Yo te agradezco. Qué padre que puedes servir. Qué padre que tienes disposición. Qué padre que estás apoyando en algún área y en algo de la iglesia. Qué padre, gracias. Pero eso no es nada cuando tu corazón y el mío no están en confesión delante de Dios. Que no están en humillación delante de Dios. Cuando soy súper trafa. No, es que fíjate, Hugo, es que esto es lo que yo vi que mi papá hacía. Yo vi que mi papá iba a la iglesia, pero por otro lado hacía esto. O yo vi que mi papá iba a la iglesia, pero cuando estaba en casa le daba una golpiza a mi mamá. O yo vi que mi mamá iba a la iglesia y servía en los niños, en adolescentes, pero luego aquí en casa era una llena de malas palabras y grito. O mis papás servían aquí, pero luego yo los veía cuando iban cuando estábamos o íbamos a algún lugar, a algún evento, y cómo terminaban súper borrachos. Entonces, claro, yo aprendí eso. Aprendí a tener una doble vida, una máscara, a decir, Dios, estoy aquí para cantarte, pero en lo íntimo de mi ser no vivo eso. No vivo eso. Por eso era importante que estos hombres, estas personas ya adultas tenían que decir, Señor, confesamos los pecados de nuestros padres, porque sí, por este tipo de vida que nuestros padres llevaron, nosotros lastimosamente hemos sufrido las consecuencias, pero pedimos perdón por esos pecados y también confieso mis pecados por los cuales tú nos has castigado. No podemos. No puede ser, no podemos vivir en una doble vida. ¿Sabes? No podemos vivir en una doble vida. Que produce una confrontación y que produce preparar el corazón y el terreno para esto. ¿Sabes qué produce? Una actitud dispuesta a que Dios obre en tu vida, a que Dios te hable. Número uno. Número dos, a tomar decisiones que me ayuden a poner flancos para evitar continuar en ciertos hábitos. Número tres, que voy a reconocer las acciones o hábitos de mis padres, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos que no están bien, los voy a confesar, pero voy a estar delante de su escritura. No voy a alejarme de su palabra que va a cambiar mi corazón. La actitud. No abandonamos porque Dios no nos abandonó. Aún no hemos entrado al clímax de esto. El Dios de misericordia que ha dado a su Hijo en nuestro rescate nos llama a ser generosos. La actitud. Preparados para confesar, confesaron sus pecados, estuvieron abiertos a atender a las Escrituras. Y aquí viene la parte increíble de esto. Sabes, esta parte es increíble. Versículo 4 al versículo 37 del capítulo 9 es la historia. ¿La historia de qué? Tarea, sí te voy a pedir que llegues a casa hoy y mañana y te leas capítulo 9 y capítulo 10 para que entiendas. Yo te lo voy a resumir. Pero ¿qué sucede en la historia? En la historia, Nehemías le va a recordar a estas personas el Dios que tienen. La historia de cómo empezó su historia, de cómo inició este pueblo y cómo Dios los tiene hasta ese momento. Y lo va a hacer en el verso 6, Él les va a hablar del Dios de la creación que vivifica todo. Tú eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. Cuando habla de su ejército se refiere tanto a las estrellas como probablemente a todos los ángeles. La tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y fíjate esto, y tú vivificas o tú produces vida a todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran.
Entonces habla del Dios de la creación que vivifica todo. Versos 7 y 8 es el Dios que escogió y encontró en Abraham un corazón fiel con quien hizo un pacto. Versículos 9 al versículo 15, vas a ver que el Dios que vio la aflicción de su pueblo en Egipto, los rescató por medio de grandes maravillas y les dio mandamientos. Versículo 9 al verso 15, versículo 16 al 21, el fracaso del pueblo abandonando a Dios. Y el Dios de muchas misericordias no los abandonó, sino que los sustentó. Fíjate específicamente el versículo 17 y versículo 18. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron tu cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira o lento para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, verso 19, con todo por tus muchas misericordias no los abandonaste. Porque Dios no abandona a los suyos. Porque Dios no abandona a aquellos que Él llamó, formó, a los que atrajo para sí. Él no es alguien que falla y defrauda. Él no es incongruente, Él no es mutable, Él no cambia. Sin embargo, dice que los que salieron de Egipto pasaron por el Mar Rojo, vieron sus grandes maravillas. ¿Qué pasó con ellos? Se fueron tras un becerro. Y dijeron: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. ¿Tan pronto te olvidaste del que te sacó y te pasó por el Mar Rojo? Del que te dio agua de una fuente que estaba amarga y la convirtió en agua dulce. ¿Tan pronto te olvidaste de ese Dios? Pero Dios no se olvidó. Qué increíble que Dios no los abandonó. Todo lo contrario. ¿Qué hizo Dios? Les dio la nube. Y ahí más adelante va a aparecer. Le seguimos otro amigo. Él es Abraham. Cuando pasan el Mar Rojo. Le damos siguiente. Cuando cruzan el Mar Rojo. Cuando Dios les da la nube que los protege de día. Siguiente. Cuando Dios les da en la noche fuego que los guía y los alumbra y los protege. Más adelante. Cuando Dios les da sus mandamientos. Dios no sabía el fracaso que iba a tener su pueblo. Él lo sabía. Por eso Él sabía cómo iba a responder por el bien de su pueblo y cómo iba a responder por su pueblo. No los iba a abandonar, no los iba a dejar. Todo lo contrario, les iba a dar comida, les iba a dar sustento, les iba a proveer lo necesario para que lleguen al lugar donde Él había ofrecido. Versículos 22 al 25, el Dios que les dio la tierra prometida y sus bendiciones. ¿Sabes qué? Cuando el pueblo de Israel está antes de cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra, Moisés manda 12 espías a que vayan a conocer la tierra. Van esos 12 hombres, entre ellos está Josué y Caleb. Van estos 12 hombres y ¿sabes qué? De los 12 hombres, cuando vieron todo lo que había en ese lugar, vuelven y les dan cuenta al pueblo de Dios, al pueblo de Israel y a Moisés. Moisés le dice: ¿qué es lo que vieron? La tierra es impresionante, Moisés. Es realmente un lugar donde fluye leche y miel. Es el lugar ideal que cualquiera quisiera vivir. Es cierto lo que Dios dice, pero hay unos animales bien grandotes, unos gigantes. Nosotros somos como langostas en sus pies. Ahorita que estamos en temporada de cucarachas, ¿tú has visto cuál es el tamaño? ¿Te has topado con un cucarachón? ¿Eh? Y la cucaracha te enfrenta. La cucaracha huye de nosotros.
¿cierto? Este era el pensamiento que tenía el pueblo de estos 10 hombres. Dijeron, nosotros somos como esa cucaracha delante de un ser humano. No somos nada. ¿Cómo? Y Dios dijo, vuélvanse al desierto. Habían pasado 2 años que salieron de Egipto, que Dios los acompañaba. Habían derrotado naciones. Están delante de la tierra prometida. Está el río Jordán. Ellos ven, han enviado personas que validen que ese lugar es como Dios dijo que es. Lo han visto, pero piensan que Dios no los va a poder introducir. ¿Y qué hace Dios? Media vuelta, 38 años al desierto. Y en el desierto Dios dice, probó el corazón de su pueblo, para que se dé cuenta que el problema estaba en su corazón, no en el Dios que habían decidido seguir. Versículos 26 al 31 es el Dios que les envió profetas y libertadores y fue rechazado porque el pueblo prefirió olvidarse de Dios. Versículo 32 al 37, el Dios misericordioso que aún luego de ser llevados cautivos, aún se acuerda de su pueblo. Fíjate conmigo. Ahora pues, Dios nuestro, verso 32, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que han alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde el día de hoy, o desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho. Mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron tus mandamientos y a tus testimonios con que los amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que los entregaste delante de ellos, no te sirvieron. ¿Y sabes qué? No se convirtieron de sus malas obras, sino que somos ahora siervos. En vez de ser los que debíamos estar aquí disfrutando de este lugar, siendo nosotros los que debíamos someter a las naciones, somos siervos. Siervos en la tierra que tú diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a tu voluntad, y estamos en grande angustia. Queridos, la gran angustia que esta gente vivía fue porque se olvidó de su Dios. Un Dios que no les faltó, un Dios que no les falló, un Dios que no se olvidó de ellos, un Dios que fielmente los sostuvo, aún en sus fracasos, por su gran misericordia los sostuvo. Pero ellos se olvidaban de su ley, se olvidaban de lo que Dios había establecido. Les importó muy poco lo que las escrituras decían de Dios. Y eso no es distinto a veces ahora. Nosotros muchas veces seguimos viviendo de esa misma forma. Por eso tenemos una doble manera de vivir. Y la Biblia dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre con el que estamos viciados. Quitémonos ese viejo hombre. Porque no hemos sido liberados para ser siervos como este pueblo, que debían ser quienes gobernasen y conquistasen naciones y no ser siervos de estas naciones. Pero por olvidarse de las escrituras y de su Dios, fueron esclavos de estas naciones. Y tú y yo debiendo ser quienes damos el testimonio, quienes evidenciamos todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Teniendo todas las bendiciones en nuestras manos, nosotros hemos decidido ser siervos de cualquier cosa que gobierna nuestras vidas. Siervos del trabajo, porque es nuestra fuente de sustento. No te equivoques, quien sustenta es Dios, no mi trabajo.
Siervos de mi esposo, de mi esposa, que deciden cómo me manejan, cómo me pueden subyugar de una manera que no es correcta. Y yo lo permito y decido ponerme bajo su subyugación. Cuando las escrituras me dicen que el hombre es cabeza de la mujer, como Cristo, y la mujer es el cuerpo que debe ser amada por el esposo, pero se alteraron las cosas. Y qué increíble cuando una mujer gobierna y un hombre no tiene el carácter de Cristo para poner las reglas en su casa. ¿Y por qué? Porque no tengo autoridad. ¿Y por qué no tienes autoridad? Porque no vives al Cristo que debes vivir en tu vida, en tu casa, en tu trabajo. Porque eres doble vida. ¿Y qué es lo que quiere, lo que finalmente queda? Que abandono, aflojo, porque no funciona. Porque llego a una iglesia o voy a una religión y espero que Dios haga un trabajo microondas, que en 2 o 3 minutos transforme mi vida, transforme a mi esposa, a mis hijos, cambie mi situación económica, cambie todo. Yo espero que en 2 o 3 minutos haga ese cambio. Pero como veo que Dios no lo hace porque está trabajando aquí primero, yo digo, no, esto no es para mí, me voy a ir. O esto no es para mí, cuando pueda voy a la iglesia, cuando pueda sirvo, cuando pueda. No se trata de cuando me da la gana, cuando me queda el tiempo. Se trata de prioridades y establecer cosas en orden. Es que ahora que cambiaron el horario lo cambiamos para todos. Haz un esfuerzo. Y es que todos tenemos que hacer ajustes en nuestra vida. No, es que sí, mira, me gustaría ir a ese curso de evangelismo, pero está hasta Silao. ¿Te interesa? ¿Quieres predicar el evangelio? ¿Quieres aprender a cómo compartir de tu fe? No me digas, es que está bien lejos. Cuando uno quiere, ¿qué pasa cuando uno quiere tener un tiempo libre? Quiere tener una tarde diferente. Dice a Guanajuato, a Irapuato, a Lagos de Moreno y todo eso. ¿Cuánto tiempo te toma? Pero lo haces. No, es que ya, pastor, es que está bien lejos. Mira, ya la oportunidad está. Tampoco te la voy a traer aquí. Porque cuando te la he traído aquí, tampoco has estado. No, es que no se trata de mí. No se trata de que me honres. No se trata de que me sirvas. No se trataba de Moisés. No se trataba de Nehemías. Se trataba de que el pueblo se olvidó de la ley de su Dios. Se olvidó de su Dios. No importa que estaba Moisés. No importa quién estuviese. La historia es el mejor recuento, es la mejor manera de recordar cómo soy de miserable y por qué vivo como vivo. Pero también la historia es el mejor lugar donde yo encuentro a un Dios que me dice que en sus muchas misericordias, por su misericordia no se olvidó de su pueblo. Fue fiel a su promesa. ¿Sabes por qué? Porque él hizo un pacto con Abraham y le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tu familia será como las estrellas del cielo. Dios hizo ese ofrecimiento a Abraham. Abraham fracasó muchas veces, pero Dios fue fiel porque él puso su palabra con Abraham. Queridos, Dios ha puesto su palabra para nosotros. ¿Nos va a olvidar? ¿Se va a olvidar de que no tengo recursos? ¿Se va a olvidar de que tengo deudas? ¿Se va a olvidar de que tengo situaciones complicadas? No se va a olvidar, porque es un Dios que no abandona. Pero si no hay una actitud predispuesta a someterse, a rendirse ante el Señor, la historia solamente es eso, es historia. Es una historia bien padre.
de un Dios que hizo cosas increíbles por su pueblo. Y te voy a decir más, esta historia la conocen hasta los ateos. Y cuando tú hablas con ellos te dicen, sí, de ese Dios que en la historia o en la mitología hizo esto, hizo el otro, y lo saben. ¿De qué te sirve la historia si no va a producir algo en tu vida? De nada. Los comprometidos, del verso 38 al capítulo 10, verso 27, nos va a hablar de personas que decidieron hacer algo. Verso 38 dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Señor, a causa de todo esto que hemos recordado, nosotros hacemos una fiel promesa. Y verso 1 al verso 27 son nombres que son bien complejos de leer y hasta de pronunciar, pero son personas que dijeron, yo firmo, yo me comprometo. Yo me comprometo. ¿Con quién? Contigo, Nehemías, me comprometo contigo, vamos a echarle ganas. No, nos comprometemos con el Señor. Pero después viene la promesa, verso 28 al 39. Y aquí sí lo voy a leer. ¿Sale? Verso 28 al 30. El resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, porteros, cantores, los sirvientes del templo y los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas y todos los que tenían comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandatos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. ¿Cuál fue el compromiso que hicieron? La promesa empieza con que ellos han decidido andar y obedecer la ley de Dios. Y que van a llevar inclusive a sus hijos y a su familia a obedecer la ley de Dios. Porque si no hay obediencia a la ley de Dios, no honramos al Señor. Verso 30. Que no daremos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaremos a sus hijas para nuestros hijos. Hay un compromiso. No vamos a mezclarnos con aquellos que no comparten nuestra fe. No. ¿Por qué? Porque ellos desviaron el corazón del pueblo. Salomón tuvo 1000 mujeres, 700 esposas, 300 concubinas, si no mal recuerdo, de las cuales muchas eran de pueblos que no creían en Dios, que tenían dioses, y la Biblia dice que ellas desviaron su corazón. ¿Por qué? Porque no comparten lo que tú tienes en Cristo. Pero están bien bonitos, se ven bien simpáticos los chicos allá, las chicas ahí son muy hermosas, las que están afuera. Chance sí. Pero en la parte externa. Pero en el interior no hay temor del Señor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, dice Pablo. Porque ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Ninguna, son totalmente diferentes. En un lugar que hay oscuridad, prendes una vela, ya hay luz, se acabó la oscuridad. No puede ser que un hijo de Dios o una hija de Dios se emparente, se involucre con alguien que no comparte su fe. ¿Por qué? Tarde o temprano va a desviar su corazón.
El pueblo dijo, no daremos nuestros hijos ni nuestras hijas a los extranjeros. Eso es un compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció. Verso 31. Asimismo, si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaremos de ellos en ese día ni en otro día santificado. Y que el año séptimo dejaremos descansar la tierra y remitiremos toda deuda. Compromisos. ¿Qué me dice la ley? Dios me dio en los mandamientos que el séptimo día es día de descanso, es un día santo al Señor. ¿Y qué significa que es un día santo al Señor y es de descanso? Que es santo al Señor y es de descanso. No es que puede ser santo, pero puedo hacer mis negocios. Estoy hablando de ese contexto, ¿ok? Del pueblo en este momento. Es el día es día de reposo para estar con el Señor, pero puedo estar metido entre cosas en medias. No, vamos a decidir respetar el día santo del Señor, y al séptimo año, como establecen los mandamientos, vamos a liberar de toda deuda. Así que para el séptimo año, aquellos que tenían deudas, aquellos que tenían situaciones que atender, ese séptimo año se le podría llamar como un jubileo. Es la tierra descansa y todas las deudas quedan canceladas. Ojalá fuera así en estos tiempos, ¿no? Ojalá el banco al séptimo año ya no me estuviera tosigando. Pero si viviéramos bajo este principio en este momento, te aseguro que el sexto año, en el 12º mes, es el último pago que tienes que hacer, porque tienes que hacer el pago. Sin embargo, ¿y qué pasaba? ¿Te acuerdas cuando habían personas del pueblo que habían vendido sus propios hijos para servidumbre porque no tenían que comer? Y les seguían cobrando y cobrando. ¿Qué dijo Nehemías? ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Somos hermanos, somos familia. Y tienes a sus hijos en servidumbre, los estás asfixiando con las deudas. No, vamos a perdonarlos, vamos a liberarles de eso. Vamos a tratar de estar todos iguales. No, Nel, aquí no importa, aquí importa que yo gane, aquí importa que yo tenga bien, aquí importa que a mí me vaya bien. No. Fíjate cómo Dios establecía esto para la comunidad y el compañerismo del pueblo. Versos 32 y 33. Nos impusimos además por la ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición, para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las lunas nuevas, las festividades, para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación, por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Ellos que se comprometieron a contribuir anualmente para la obra de la casa de Dios, para que esté funcionando el templo. ¿De qué me sirve tener el sumo sacerdote, a los levitas, cantores, porteros, servidores del templo, si no tienen de qué vivir? Pues entonces tienen que ir y trabajar, tienen que ir y ver cómo se la van a hacer para subsistir, porque no estamos cubriendo los gastos, no se puede hacer. Y entonces dijeron, vamos a contribuir. Pero ¿cómo vamos a contribuir si mis hermanos están en gran aflicción económicamente hablando? Por eso era importante que Nehemías primero los libere de esa carga, para que luego haya la posibilidad de comprometernos a velar por el mantenimiento, por la operatividad del templo. Dios estableció, a ver, si Dios, que a él no entra en crisis económica, en carencias, si el Dios que todo lo tiene, estableció que el pueblo sea quien vele por la operatividad del templo, ¿por qué uno espera o por qué creer? Pues a Dios que se encargue de eso. Es la obra de Dios, Dios que vea cómo la hace. Pero yo me voy a ir al partido de España contra, no me acuerdo contra quién, a Guadalajara, porque es mi tiempo. Pero aquí andamos con el agua que nos va llegando, ya no aquí al cuello. El agua ya nos va llegando a la nariz. Y no termina ahí.
Verso 34 y 38. Echamos también suertes a los sacerdotes, los levitas y del pueblo, y acerca de la ofrenda de la leña para traer a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo los primogénitos de nuestros hijos y nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo el árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestras tierras para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibieran el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Hasta aquí, iglesia, quiero llevarte algo que es real en este momento. La iglesia, te lo voy a poner así, la iglesia en este momento está experimentando falta de unión, falta de comunión, falta de generosidad, falta de compromiso. Pero estoy comprometido, yo ahí llego a hacer lo que me toca. Eso no es compromiso. Compromiso es que yo doy aún más de lo que yo, hago más de lo que yo puedo hacer. Es un compromiso. Te lo voy a graficar en este momento. A los que nos gusta el fútbol, vamos a hacer un recuento. Acuérdate de Maradona. ¿Sí? ¿Conociste a Maradona? ¿Escuchaste de Maradona? ¿Sí? Ahorita está saliendo mucho en redes sociales o en los videos el gol que hizo Maradona en el Estadio Azteca, a Inglaterra. El año 78 creo que fue, ¿eh? 86, ahí está, Maradona. ¿Sabes cuánto ganaría Maradona en ese tiempo? ¿Mucho dinero? ¿Tú crees que ganaría más de lo que hoy gana Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé? ¿Cierto? ¿Pero por qué jugaba Maradona? ¿Por el dinero? ¿Por qué jugaba Maradona? De hecho, se dice que un partido antes de jugar contra Inglaterra, en uno de los partidos le dieron duro y él tenía el tobillo como una bola y estaba en duda si él jugaría el partido contra Inglaterra. ¿Qué hizo Maradona? Se vendó, se puso los tachones, vamos a jugar. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Argentina, ¿con quién ganó su primer mundial? Con Maradona. ¿Por qué? Porque había una persona que sí, tenía muchas cosas malas, eso no lo vamos a negar, que le gustaba andar bien prendido por ahí, pero que él, si tenía que jugar lesionado, lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque le importaba su equipo, su país. Quería la gloria de salir campeón del mundo. Eso es compromiso. Pero tú ves a otros jugadores hoy, ganan muchísimo, muchísimo dinero. Juegan muy bien el fútbol, pero no tienen compromiso. Lo único que les importa es esto, la fama. Que las novias son blogueras, conocidas, modelos, famosas. Les importa reputación, no les importa la gloria, ¿sabes? Eso es compromiso. Compromiso no es, esto me dijeron que haga, esto. Eso no es compromiso. Compromiso es, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién?
¿Qué hay que hacer? Ahí estoy. Que es que de aquí en adelante, si no solamente pedimos a Dios, sino nos ponemos a disposición de que el Señor nos use, no vamos a poder sostener mucho la iglesia. Pero ¿por qué el corazón de este pueblo cambió en generosidad? ¿Sabes por qué cambió en generosidad? Porque un capítulo 8 y un capítulo 9 en sus vidas. No porque les sobraban los recursos. Porque hubo un capítulo 8 que los llevó a decir: estamos delante de la ley de Dios, tenemos que vivirla, aplicarla. Estamos delante de un capítulo 9 de Nehemías, donde el pueblo llegó humillado y dijo: Señor, perdónanos porque nos olvidamos de ti, porque dejamos desabastecido en la casa de Dios, porque los levitas, los sacerdotes tuvieron que salir a atender sus necesidades porque no tenían los recursos y el templo quedó desabastecido. Pero porque el pueblo aquí se dispuso se comprometió, porque dijo: vamos a seguir en la ley del Señor, porque dijo: no vamos a emparentarnos con los de los extranjeros, porque dijo: vamos a honrar el séptimo día del Señor que es santo, porque dijo: vamos a comprometernos a traer la leña, las primicias, los primogénitos, el diezmo de la tierra de su trabajo para la casa de Dios y para los levitas. ¿Sabes por qué? Porque Dios empezó a confrontar sus vidas de manera que dejen de vivir para sí y abran los ojos para que vean a un Dios que no los abandonó. Y Dios les dijo que ellos, o Dios estableció que ellos tenían que sostener su obra. Y el verso 39, como cierra el pasaje del capítulo 10, es: porque a las cámaras del tesoro han de llevar a los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y fíjate cómo cierra: y no abandonaremos la casa de nuestro Dios, porque es el lugar donde yo estoy con Dios. Pero hoy podemos estar fuera y hacerlo de nuestras casas. Sí, pero Dios estableció la comunidad. Dios levantó una comunidad que los sirva. Los apóstoles se abocaron al ministerio. El Señor Jesucristo 3 años se abocó al ministerio. ¿Por qué? Porque hubieron personas que dijeron: la obra necesita continuar y progresar. Porque hubo gente que dijo: vamos a ir contigo, Pablo, te vamos a acompañar en los viajes misioneros, y aunque esto signifique dolor o enfermedad o persecución, vamos a estar contigo, Pablo. Pero vamos a dejar de vivir en nuestro egoísmo, en lo que hoy a mí solo me importa, en el hecho de que soy solo yo quien sufre, soy solo yo quien pasa necesidades. No, todos estamos en la misma realidad, todos estamos viviendo en situaciones difíciles, todos estamos surgidos de que Dios haga un milagro, pero estamos viviendo aquí centrados en nosotros. Y eso es lo que llevó al pueblo a que no honre a su Dios, a que no lo glorifique a su Dios, a que vive en una mentira. ¿Y cómo puede ser que el pueblo que se jacta o se caracterizaba por ser el pueblo de Dios se olvidó de su Dios? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que cuando ocupamos cosas que necesitamos hacer aquí o hemos necesitado hacer, llegan 2 o 3, porque todos los demás tienen ocupaciones? Todos las tenemos, todos la tienen, todos tenemos situaciones o responsabilidades económicas, todos tenemos momentos difíciles, todos. Pero algo no está funcionando en nuestra matemática eterna. Algo no está funcionando en nuestra convicción del Señor. Y ¿saben qué? Yo no sé, pero para que el pueblo pueda llegar, para que el pueblo pueda llegar hasta este momento, tuvo que haber una humildad en su corazón de decir: somos nosotros responsables y nosotros vamos a asumir este desafío. Señor, perdónanos. Tú no nos has abandonado, no te vamos a abandonar. ¿Por qué? Porque tú eres nuestro Dios.
Solamente estamos orando, moviéndonos, tocando puertas, buscando que Dios levante personas que digan: queremos apoyarlos, queremos ir con ustedes. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque queremos alcanzar a nuestra comunidad. Ayer los jóvenes en la tarde tenían un tiempo muy especial, muy lindo, la verdad. Estábamos ahí en Explora y había una palapa. O sea, hay muchas palapas, ¿verdad? Pero había una en especial, más grandecita, y ahí estuvieron teniendo su tiempo con la palabra del Señor. Y yo decía, y pensaba en ese momento, y decía: wow, qué padre sería que los que están alrededor en sus cosas pudiesen ser atraídos por este grupo de jóvenes ahí. ¿Y sabes qué fue lo padre? Que ayer en la mañana estábamos, con mi esposa fuimos a una invitación que nos hicieron los Gedeones, donde nos compartieron su proyección del año que viene, donde nos hablaron su necesidad, donde animaban al predicar el evangelio y decían: avísennos, queremos repartir cerca de 48,000 Nuevos Testamentos este año en León, avísenos a dónde hay que ir. Yo veía a los jóvenes en la tarde y decía: ahí está, ahí están. Y si te dijera todo lo que anhelamos hacer el año que viene, no este año, el año que viene quisiéramos hacer en Semana Santa unos campamentos aquí en León para los jóvenes. El año que viene quisiéramos hacer un evento, una jornada deportiva. El año que viene quisiéramos hacer una jornada médica. Queremos hacer muchas cosas para alcanzar a la comunidad y queremos tocar puertas de personas, de iglesias que digan: vamos a apoyarlos en esto. Pero ¿sabes quiénes van a ser los que demos ese paso? Y los anfitriones de eso tenemos que ser nosotros. Nosotros tenemos que empezar a tomar esas acciones, a movernos y salir de esta estructura. Ahora, si Dios nos saca de este lugar porque estamos cómodos, que nos saque de este lugar. Y si eso implica que gente deje de venir, sabremos quiénes estaban comprometidos con el Señor. Y si esperas solamente recibir, pero no estás dispuesto a dar, entiende que no se trata de recibir, porque es mejor dar que recibir. No tengo para dar, pues hay muchas cosas para dar. Pero necesitamos entender esto. Necesitamos ver nuestro corazón y decir: Señor, 6 horas delante de tu ley, para después 6 horas confesar mis pecados, vale la pena. 12 horas de tu día vale la pena. ¿Sabes? No se trata de dinero, no se trata de dar solamente algo económico. Se trata de entender qué es lo que Dios hace con eso. Se trata de darnos cuenta que hay toda una dinámica de por medio. Pero lo increíble es que hay un Dios fiel, que es un Dios de misericordia, que Él no abandona. Él no abandona. Quiero llevarte, iglesia, que te puedas poner de pie en este momento. Ponte de pie. ¿Sabes? Hemos oído la escritura. Nos hemos parado, hemos estado delante de lo que su palabra nos dice. Pero de nada sirve cuando su palabra viene y solamente queda ahí. Tiene que llevarnos una acción. Y la primera acción que hoy vamos a hacer va a ser ponernos de rodillas delante del Señor y a pedirle que: Señor, queremos pedirte que tú confrontes mi corazón, que tú obres en mi vida para que me hagas saber cómo yo estoy viviendo y qué cosas tengo que dejar. Que tú me ayudes a entender la dimensión de la obra que estamos haciendo. Que tú levantes esta iglesia y levantes personas en esta iglesia para que sirvan, para que den, para que se comprometan y den más allá de sus fuerzas, hasta que
demos todo lo que está de nosotros y al final digamos: Señor, di todo lo que yo podía dar, no puedo, no tengo más. Vamos a dar todo por el Señor. Pero te voy a invitar a que ahora te pongas ahí con 2 o 3 personas a tu lado y que tomes este tiempo y te pongas delante de Dios y digas: Señor, delante de lo que hoy hemos visto, ¿cómo voy a responder ante ti? ¿Qué es lo que tu iglesia necesita en este momento? ¿Qué es lo que tu iglesia requiere que tú hagas en este momento por nosotros, con nosotros? Y que según la convicción que Dios ponga, luego vengas y pases delante y asumas un desafío con tu Dios. Así que vamos a tomarnos un tiempo donde vamos a ponernos a orar. Ora por lo que te he compartido. Pide a Dios que te dé la claridad. Hay personas que están orando por nosotros, otras iglesias, otros hermanos que están orando por nosotros. Pero te quiero animar a ti que asumas ese compromiso, porque tú eres de aquí. Así que tómate este tiempo, acércate a una persona con 2 personas más y tómate este tiempo para orar. Y que Dios revele lo que necesita que hagamos. Que Dios te diga cómo podemos sumar en este tiempo. Tómate este tiempo para orar. ¿Qué es lo que tu vida necesita? Señor, dice tu palabra en Hebreos 10:19: así, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y que tiene por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviera un gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones han sido hechos espectáculo, y por otra, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Mas de los presos también se compadecieron, y el despojo de vuestros bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tienen ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. No pierdas pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque es necesaria la paciencia
para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Pues aún un poquito, dice, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y Señor, tú sabes, conoces el pecado de mi corazón. Señor, tú sabes la miseria que hay en mi interior y sabes cuál es mi fragilidad. Pero tú, Señor, sabes que estoy a tu servicio y estamos a tu disposición, Señor. Perdona mis ofensas, perdona mis pecados. Lamento no serte fiel y no honrarte como debo honrarte, Señor. Pero, Señor, no solo oro por mí, oro por mi familia, oro por los pecados de mi familia, oro por los pecados de mi esposa y de mis hijos, Señor, que pueden estar deshonrándote día tras día en su corazón, no viviendo como tú quieres que viva. Pero oro también por tu iglesia aquí, por la iglesia Providencia, y por el corazón y la vida de cada uno de los que somos de esta iglesia, que amamos tu nombre y tu iglesia. Señor, tú conoces sus luchas, tú sabes sus fracasos, tú sabes sus debilidades. Y Dios, quiero pedir perdón por ellas. Quiero pedirte que levantes y restaures esta generación, que levantes este grupo de personas que somos, para que hagas de nosotros un instrumento útil para tu obra, Señor. Que no nos limitemos por los recursos o las carencias, sino que podamos abrir los ojos y ver con total claridad tu obra, tu reino, tu verdad, Señor, tu gloria, Padre. Que vivamos para honrarte en lo interior, no solo en lo exterior. Que no te demos solo en lo que nos sobra de tiempo, de recursos, de energía, sino que te demos todo lo que hay en nosotros. Señor, produce un levantar y un avivamiento en tu iglesia. Levanta, Señor, a tu pueblo. Levanta a tu pueblo, Señor, y vela por nuestras vidas. Lo vas a hacer porque tu palabra dice que tú no nos abandonas, Señor. No lo hiciste con tu pueblo, no lo vas a dejar de hacer con nosotros. Porque no queremos ser solamente un grupo de personas, queremos ser un puñado de tus hijos que sale e impacta esta comunidad. Que no haya entre nosotros falta de unión, de unidad. Que no haya entre nosotros esos conflictos o razones innecesarias. Señor, cambia nuestra mente a la de Cristo. Llévanos a someternos a tu señorío. Que el compromiso que asumamos contigo sea un compromiso firme. Señor, oro porque somos tu iglesia. Y sabes tú los corazones que están heridos y lastimados. Y sabes tú los corazones que están ungidos en ti. Señor, atiende sus corazones. Restaura lo que la polilla destruyó. Provee tiempos de refrigerio para este tu pueblo, Señor. Iglesia, la Biblia dice que Dios es un Dios grande, temible, fuerte, misericordioso, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Es un Dios que no abandona, es un Dios que no nos deja. Y según tu corazón y tu disposición, yo quiero invitarte a que puedas pasar aquí. ¿Qué es lo que Dios te ha hablado hoy? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo que hagas? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo que entregues? Entrégaselo. Y una manera de que lo puedes hacer es: ven, pasa adelante. Pasa aquí adelante para que podamos orar por ti. Entrega tu vida y tu corazón, pero hazlo aquí. Si crees que Dios está tratando con tu corazón, deja que Dios siga obrando en tu corazón. Sé sensible al obrar de Dios. Y si es así, ponte aquí delante de Él.
puedes seguir viviendo como estás viviendo. ¿Alguno más? ¿Qué Dios está diciéndote en estos días? ¿Qué Dios ha hablado el día de hoy? ¿Qué Dios ha expuesto en tu corazón? Ven, pónselo delante del Señor. Acércate aquí. Deja de cargar eso. Deja de sentirte solo. Deja de pensar que tú tienes que resolverlo. Y disponlo en las manos de Dios para que Él lo resuelva por ti. Pero hazlo aquí adelante. Ven, pasa aquí. Vamos a orar por ti. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Padre, yo quiero en este tiempo poner nuestras vidas en tus manos.